Ejercicio número 2. Se cuenta con dos pulsadores normal abiertos. Los mismos se deben presionar al mismo tiempo para encender un indicador luminoso. Realizar el circuito, la programación en ladder y simularlo. Por eso vamos a tratar de simular una compuerta AND en ladder. La compuerta AND es una compuerta que se utiliza mucho en electrónica que responde a una tabla de verdad. Vemos A y vemos B y la salida es X. Fijémonos qué pasa en la primera línea. Si A es 0, es decir, la llave está abierta, y B es 0, ese contacto también está abierto, la salida es 0. ¿Por qué? Porque no vamos a tener energía eléctrica que pase por nuestro circuito. Pero vemos la última línea. Si A es 1 porque está cerrado y B es 1 porque ese contacto también está cerrado, sí pasa la corriente. Es decir, que tienen que estar los dos cerrados, A y B tienen que ser 1 para que pase la corriente. Vamos a hacer lo mismo pero en ladder. Aprovechando este que hicimos en la última simulación, vamos a agregar un pulsador más. Este pulsador, en este caso, lo llamaremos S2. Le damos doble clic y le ponemos S2. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a realizar el conexionado. Muy bien, ¿qué pasa si yo simulo? Si aprieto el pulsador S2, vamos a ver que se enciende el LED de la entrada I0.1. Ahí lo vemos. Aprieto, se prende, suelto, se apaga. Está funcionando nuestra entrada. Y la salida vamos a dejar la que estábamos utilizando. Muy bien. Vamos a nuestro circuito ladder. Yo quiero que si aprieto el pulsador S1 que está en la entrada y 0.0, que es este, y también si aprieto este, se enciendan. Entonces, siendo la lógica AND, vamos a tener que poner los dos contactos que representan a esos pulsadores en serie. Vamos a hacerlo. Borro esta línea y voy a agregar un contacto más. Perfecto. Ahora lo modifico y le voy a poner el nombre de la entrada a la que lo conecté, I0.1. Le pongo OK y vamos a hacer el conexionado. Lo conecto uno después del otro y lo conecto a mi bobina. ¿Qué va a pasar? Bueno, vemos acá, están los dos contactos en serie. Lo mismo que hicimos en este circuito, donde los dos contactos tenían que estar en uno, o encendidos, o presionados para que se encienda nuestro bombillo. Igual que la lógica AND. Muy bien, acá tenemos esto. Vamos a simularlo a ver qué pasa. Simulo. Aprieto el pulsador S1, pero vemos que abajo nuestro bombillo eléctrico no se enciende, no está en verde. En el lenguaje ladder se activa el contacto I0.0, pero vemos que la bobina Q0.0, es decir, esta, no se enciende. ¿Por qué? Porque tienen que estar los dos activados al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si ahora yo aprieto el otro pulsador? Bueno, vamos a verlo. Aprieto el otro pulsador. Muy bien, ahora vemos que sí se encendió el indicador luminoso. Vemos aquí abajo que al estar presionados los dos pulsadores al mismo tiempo, sí se encendió nuestro indicador luminoso. Ejercicio número 3. Dice, se desea encender un indicador luminoso desde dos lugares distintos, con dos pulsadores normal abiertos. Muy bien, es decir que si apretamos un pulsador, se enciende la luz y si apretamos el otro pulsador, también se enciende. No es necesario que los dos estén apretados al mismo tiempo. Se pueden hacer desde lugares distintos. Realizar el circuito, la programación en ladder y simularlo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esto, pero en nuestro circuito con el PLC. Vamos a volver a conectar estos dos puntos y vamos a poner el contacto de I0.1 en paralelo con este contacto.
Perfecto, ahí lo tenemos puesto en paralelo. Entonces, ¿qué pasa si I0.0 está activado? Bueno, la corriente pasará y encenderá la bobina. Pero ¿qué pasa si I0.0 está apagada, pero se activa I0.1? Bueno, se va a activar igual, porque la corriente pasará por aquí, pasará por la bobina y tenemos los 0 volt. Vamos a simularlo. Muy bien, aprieto el primer pulsador. Dijimos que cualquiera de los dos que yo presione se tiene que encender mi indicador luminoso. ¿Aprieto? Muy bien, se activó mi salida. ¿Por qué? Porque está encendido mi indicador luminoso y aquí le pasa la corriente y la bobina se activa. Ahora, suelto y aprieto el segundo pulsador y vemos que se enciende también el indicador luminoso. ¿Qué significa esto? Bueno, que cualquiera de los dos pulsadores que yo presione, mi salida va a activarse de igual forma. Pusimos dos contactos en paralelo. Cualquiera de los dos que se active permitirá que la salida se active igual. Aprieto el otro pulsador y aunque estén los dos al mismo tiempo presionados, mi salida va a seguir activada. ¿Cómo puedo mantener algo encendido cuando dejo de presionar un pulsador de marcha? Por ejemplo, imaginemos el siguiente circuito. Un pulsador que yo aprieto y mientras lo mantengo apretado se enciende una luz. Pero cuando suelto, se apaga. Pero ¿qué pasaría si yo quiero apretar ese pulsador y cuando suelto que siga encendida ese indicador luminoso o bombillo? ¿Cómo podría hacer eso? Bueno, ahí está la clave del enclavamiento. El enclavamiento radica en hacer una realimentación de la salida con un contacto asociado para permitir que cuando yo aprieto el pulsador y lo suelto, ese bombillo o un motor siga encendido. Y después, con otro pulsador, yo lo pueda apagar con otro pulsador distinto. Entonces resuelve esa pregunta. ¿Cómo puedo mantener algo encendido cuando dejo de presionar un botón o un pulsador de marcha? A la derecha vemos en ladder el circuito básico de enclavamiento, donde vemos que hay un contacto que se llama output y una salida que también se llama output. Bueno, ese contacto normal abierto, que se llama igual que la salida, es el contacto que realiza una especie de realimentación para que cuando yo suelto el pulsador no se apague el indicador luminoso o no se apague el motor o lo que fuese. Pero vamos a ver un ejercicio práctico para desarrollar esta solución de latch o enclavamiento. Aquí vemos un ejercicio básico. Tenemos dos pulsadores, uno de start y uno de stop. Con el pulsador de start, yo quiero que al presionarlo una sola vez se encienda mi baliza o mi indicador luminoso. Y que cuando lo suelto siga prendido. Que no necesite yo estar apretándolo todo el tiempo para que esté encendido. Y después con un pulsador de stop, que va a ser normal cerrado, cuando lo aprieto se apaga el bombillo. ¿Sí? Si leemos un poquito la ejercitación nos da un poco más de información. Dice realizar un programa para que el bombillo, que va a estar conectada en la salida Q0.0 de nuestro PLC, encienda al pulsar la entrada I0.0, que va a ser un pulsador normal abierto, para luego apagarlo con ese botón de stop en la entrada I0.1. Y aclara que va a ser un pulsador normal cerrado. ¿Por qué ponemos un pulsador normal cerrado? Bueno, porque por lo general, cuando se asocia un botón de stop o de parada, siempre se utiliza un pulsador normal cerrado. Pero vamos a verlo cómo se hace. Vamos a simularlo. ¿Qué les parece? Muy bien, estamos ya en el KDesimu. El KDesimu, como vimos, en el anterior capítulo habíamos hecho un ejercicio básico donde yo apretaba un pulsador y se encendía un indicador luminoso. Pero ¿qué pasaba? Cuando yo lo soltaba, se apagaba. Vamos a simularlo para recordarlo. Aprieto el pulsador, se enciende el bombillo o el indicador luminoso, pero cuando suelto, se apaga. Muy bien, el enclavamiento va a resolver esto. Yo lo aprieto una vez
pero tendría que seguir encendido este indicador luminoso. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser agregar un pulsador normal cerrado como pedía la ejercitación. Entonces vamos aquí donde dice accionamientos y colocamos un pulsador normal cerrado. Vamos a colocarlo aquí y vamos a hacer la conexión. Y lo vamos a conectar a la salida I0.1, a la siguiente, ¿sí? Bueno, ahí está, ahí ya lo tenemos conectado. Muy bien. Ahora, vamos a dividir el circuito en dos. Una parte donde vamos a hacer enclavamiento y otra parte donde lo que vamos a hacer es agregar que cuando aprieto este pulsador se apague el bombillo. Vamos a hacer el enclavamiento. Entonces el enclavamiento, como habíamos dicho, va a ser un contacto normal abierto, que lo vamos a poner ahora, que va a estar asociado a la salida. Entonces la salida se llama Q0.0. Entonces nosotros vamos a ponerle al contacto el mismo nombre. En este caso el contacto no va a estar representando una entrada del PLC. Simplemente va a estar representando el mismo estado que tenga esta salida. Es decir, que si la salida está activada, este contacto se va a activar. Pero si esta salida está desactivada, este contacto se va a desactivar. Es decir, que es un contacto que va a seguir el mismo estado que la salida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer como una realimentación de esto. Vamos a poner este contacto en paralelo con el pulsador, con la condición, por así decirlo, de arranque o la condición para que se encienda mi bombillo luminoso. Entonces vamos a conectarlo aquí en positivo y vamos a ponerlo en paralelo con la condición de arranque. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a apretar el pulsador de Start, ¿sí? Que va a ser este pulsador de la entrada I0.0. Entonces, este contacto se cierra y va a energizar la salida Q0.0. Ahora, si yo suelto el pulsador, esto se desactiva, este contacto se desactiva y se apaga la salida. Pero ahora pusimos este contacto que sigue el estado de esta. Entonces, si esta salida por un segundo se energiza, este contacto también se va a energizar. Y va a estar haciendo una especie de puente a el pulsador, que aunque ya no va a estar apretado, este va a seguir energizando la salida. Vamos a verlo. Vamos a alejar un poco el circuito y vamos a simular. Yo aprieto el pulsador y miremos el estado de la salida y del contacto asociado. Ahí lo vemos. Ahí estoy manteniendo apretado mi pulsador. El contacto I0.0 está activado. Activó mi salida Q0.0. Pero como la salida Q0.0 está activada, el contacto asociado también se activó. Ahora yo suelto el pulsador. Y miren qué pasa. Se desenergizó este contacto. Pero como la salida está activada, este contacto también se activa, por lo que permite el paso de la corriente a través de él, permitiendo que siga activado. Y no importa si yo estoy apretando o no el pulsador, miren, aprieto y suelto y no pasa nada. Y miremos mi indicador luminoso, aquí abajo, en verde, está prendido y el pulsador no está siendo apretado. Logramos un enclavamiento. Esa pregunta que teníamos antes de cómo dejar de apretar algo y que siga encendido. Muy bien, pero ahora lo queremos apagar. ¿Cómo vamos a hacer para apagarlo? Bueno, vamos a utilizar este contacto que es normalmente cerrado. Vamos a poner pausa y vamos aquí a borrar esta línea. Entonces yo necesito poner un contacto después de este paralelo que cuando yo apriete este botón no permita más el paso de la corriente entre la salida y la condición de arranque.
Por ende, vamos a poner un pulsador normalmente abierto aquí. Vamos a asociarlo a esa entrada, I0.1. I0.1. Ponemos OK y hacemos la conexión. Y ahora prestemos atención cuando lo simulemos a ver qué es lo que pasa. Muy bien, estoy simulando. Como este contacto, ¿sí? Como este pulsador es normal cerrando, le está enviando un 1 a la entrada I0.1. Entonces el contacto está cerrado. Es decir, que está permitiendo el paso de la corriente, está activado. Entonces, si por alguno de estos dos lados pasa la corriente y quiere pasar por este contacto, él lo permite. Ahora, si yo lo aprieto, miren qué pasa con el contacto I0.1. Se desactiva. ¿Por qué? Porque ahí ya no le está enviando un 1 a la entrada, por así decirlo. Ahora, si yo lo suelto, permite que pase la corriente por aquí y por ende que se active mi entrada. Entonces ahora lo simulamos. Yo aprieto Start, el botón de Start, se activa la salida, se activa el enclavamiento y el pulsador normal cerrado sigue permitiendo que el bombillo aquí abajo esté encendido. Ahora, si yo aprieto el pulsador de pausa o de stop, miren qué pasa. Se apaga el bombillo y se desactiva la salida Q0.0.